Tal? Otra vez aquí el profe Nico. Vamos a platicar brevemente, espero que sea breve, acerca de esto que ha sido un poco complejo para algunas personas, esto que tiene que ver con el planteamiento del problema y los alcances de investigación. Eh, Básicamente nos vamos a apoyar con los textos clásicos ya de Hernández Sampieri, el de McKeegan acerca del problema y de González Betanzos, Escoto y Chávez que hablan acerca de los alcances de investigación. Es algo más o menos rápido, pero sí es importante tener claridad, ¿no? Este es solamente una idea principal, una idea inicial que nos permite reconocer cómo se plantean algunas cosas, ¿no? Hablar, por ejemplo, de algo que se ha trabajado poco, es acerca de los hermanos de niños con autismo, ¿no? Eh, entonces aquí nos preguntamos, pues, ¿qué pasa, no? ¿Por qué no hay tanta información? ¿O por qué la información que existe puede ser contradictoria? ¿Qué tanto se sabe acerca de los hermanos de niños con autismo, no? Casi siempre nos enfocamos a los niños con autismo, pero el problema es precisamente que hay poca información acerca de los hermanos. Entonces, desde aquí, solo como una idea inicial, nos damos cuenta de la importancia que puede tener hacer una investigación al respecto, ¿no? Hay ya varias investigaciones. He contribuido con una parte de la información acerca de lo que pasa con estos hermanitos, eh, pero aún así sigue siendo un problema, ¿no? Que tendríamos que atender. Es solo una idea principal, una idea inicial, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los problemas, no? ¿Qué es lo que pasa? Aquí, tendríamos que ver cómo identificarlos, ¿no? Y podemos revisar muchos estudios, hay muchos antecedentes según lo que queremos investigar. Y aquí, por ejemplo, se encuentran algunas cosas importantes, ¿no? Hay una laguna en los resultados de investigación, ¿no? Falta información, básicamente de eso se trata, ¿no? Como les decía en el caso de los hermanitos de niños con autismo. Eh, También puede ser que los resultados, eh, pues, entre varias investigaciones no coincidan. Entonces, hay que considerar otras variables, ¿no? Que pueden ser estar participando en este tipo de investigaciones. Por tanto, puede que haya una diferencia importante, ¿no? Y puede ser también que el hecho pues no está explicado, ¿no? Por completo. Entonces es necesario recabar más información y hay que ver cómo podemos generar algunas teorías para explicar precisamente estos hechos, ¿no? Eso puede ser algunas de los problemas que existen respecto al tema que ustedes están investigando. Por ahí podemos empezar a justificar qué es lo que está pasando, ¿no? Si son clases presenciales o clases virtuales, ¿qué tanta información hay al respecto, por ejemplo, ¿no? Ahora con el confinamiento por la pandemia, ¿qué tanta información hay al respecto? A lo mejor nos falta información o a lo mejor algunos prefieren clases virtuales o clases presenciales, pero hay que ver cuánta información tenemos al respecto. Por eso es importante revisar algunos estudios que ya estén por ahí circulando, ¿no? Y entonces, ¿cómo definimos un problema? Bueno, pues hay que ver, de acuerdo con lo que nos dice McKeegan, hay que revisar qué pasa con las hipótesis, ¿no? Si es que las hipótesis se pueden establecer de manera pertinente, hay que ver si podemos plantear así un problema también, ¿no? Las hipótesis se pueden poner a prueba para saber si son verdaderas o falsas, pero más allá de que si son verdaderas o falsas, se busca que haya un grado de probabilidad de que esas hipótesis se puedan verificar o no, no tanto como sí o no, sino como una probabilidad, ¿no? Así que para definir un problema necesitamos también hipótesis, ¿no? Por ejemplo, si seguimos hablando de los hermanitos de niños con autismo, eh, aquí a lo mejor el problema es que falta información. ¿Podemos encontrar información? Pues es muy probable que sí, ¿no? Pero hay que hacer el proceso de investigación correspondiente, ¿no? Los hermanos de niños con autismo, por ejemplo, tienen más problemas emocionales que los hermanos
que no tienen, de niños que no tienen autismo? Es una pregunta, ¿no? Y podemos afirmarla, podemos hacer una hipótesis que tenga pues mucha pertinencia, ¿no? Y una hipótesis puede ser: los hermanos de niños con autismo tienen más problemas emocionales que los hermanos de niños que no tienen autismo, ¿no? Entonces, ahí se puede establecer una hipótesis muy clara y hay una probabilidad de poderla verificar. Por eso es importante que a partir de aquí tengamos un problema con base en algunas hipótesis. Pero también hay que considerar que las hipótesis sean claras, pertinentes, útiles, ¿no? Por ejemplo, primero hay que ver si se consideran todas las variables o los hechos observables, ¿no? Observables, nos dicen por acá. Entonces aquí está poniendo un ejemplo, ¿no? ¿A poco podemos investigar qué pasa con los fantasmas? ¿Será? Pues no. Bueno, nadie ha visto un fantasma o no está verificado por lo menos, ¿no? Así que un fantasma pues no es un hecho observable. De entrada no lo podemos ni siquiera considerar como algo científico, ¿no? Así que hay que considerar también cómo se relacionan esos componentes observables y ver qué tanto se da en cuestión de probabilidad, ¿no? Hechos observables, pues va desde las características físicas, a lo mejor de las personas, a lo mejor características de un evento, de un hecho que esté sucediendo, incluso a lo mejor cuestiones de olores, de texturas, cosas que se puedan observar, que se puedan palpar, que todo el mundo puede estar dando cuenta de lo que está sucediendo. Ahí entonces sí puede ser un hecho observable, ¿no? Tengamos en cuenta eso, que estas hipótesis tienen que ser posibles y tienen que ser comprobables, ¿no? Para que podamos seguir hilando este tipo de problemas, ¿no? Después, puede ser que encontremos problemas o planteamientos de problemas que de entrada pueden parecer insolubles, ¿no? No se pueden solucionar o que están más bien inestructurados. Entonces la intención del estudio de entrada puede ser no muy clara, ¿no? O puede ser muy general, ¿no? Por ejemplo, quiero saber cómo es el desempeño académico de los estudiantes universitarios. Pues parece más o menos claro, sin embargo, tenemos que ver sí, pero en dónde, cómo, cuándo, de qué materia, de qué materias, en qué formato, en qué nivel, exactamente, ¿no? Entonces, falta por ahí mucha claridad, ¿no? No se especifican las observaciones pertinentes. A lo mejor si seguimos hablando del desempeño académico, si va a ser con un cuestionario, si va a ser con una entrevista, si va a ser con una observación, no sabemos, ¿no? No queda tan claro. Y los conceptos puede ser que no estén bien definidos, ¿no? ¿Qué es el desempeño académico? Algunos lo relacionan con las calificaciones, algunos lo relacionan con las actividades que haces para eh, estar o permanecer en una actividad académica. Puede ser una clase, pueden ser varias clases, puede ser todo un curso. Entonces ahí nos cuesta trabajo definir con claridad qué es eso del desempeño académico, por ejemplo, ¿no? Por tanto, la definición operacional puede ser una vía a través de la cual podemos resolver esa definición, ¿no? del concepto. Nos ayuda a aclarar el fenómeno que estamos investigando y nos permite comunicarnos de manera clara, ¿no? ¿Qué es el desempeño académico? Hay que ver si son las actividades, si son las calificaciones o son ambas cosas, y si son las actividades en dónde, a qué hora, con quiénes, si es virtual, si es presencial, y todo eso lo podemos establecer en un cuestionario, por ejemplo, ¿no? Y son los pasos que vamos a seguir para poder evaluar este desempeño, ¿no? Puede ser un cuestionario, puede ser una observación, puede ser una entrevista, pero tiene que ser muy claro cada uno de los rubros que vamos a estar observando, que vamos a estar preguntando o que vamos a estar ahí analizando, ¿no? Y entonces, pues, ¿cómo se plantea este problema, ¿no? También se menciona que haya, pues, mucha claridad, ¿no? Que se plantee en forma de pregunta, además, ¿no? O preguntas, porque puede ser una o varias, ¿no? Que verifiquemos que haya posibilidad de ser investigado
Y además, por ejemplo, Hernández y Mendoza, Hernández Sampieri, nos comparten que hay algunos componentes de este planteamiento del problema, ¿no? Que haya un objetivo, que haya preguntas de investigación, que haya una justificación, que se verifique si es algo viable y saber cuáles son las deficiencias en el conocimiento previo. Por eso es importante revisar cuáles son algunos estudios que ya existen para saber ahí qué le faltó, qué no tiene, qué cosas, qué otras cosas se pueden averiguar. Entonces, por ahí podemos hacer un dato importante, ¿no? Aquí las preguntas de investigación finalmente pues van relacionadas o muy relacionadas con el objetivo, ¿no? Por ejemplo, si pensamos en los hermanitos con autismo, en los hermanitos de niños con autismo, pues la pregunta era, eh, pues, ¿cuáles son los problemas emocionales que presentan los hermanitos de niños con autismo, ¿no? Para empezar, ¿presentan problemas emocionales o no? ¿Cuáles presentan, no? Eh, y así muchas preguntas que pueden surgir que podemos responder, ¿no? Así que todo eso tendrá que ser justificado, hay que ver si es viable realizar ese estudio o por lo menos estudiar ese problema, ¿no? Entonces, por ahí hay que tener mucho cuidado en cómo planteamos, pero tendríamos que considerar todos estos elementos según lo que nos dice Hernández Sampieri, pero también complementado con lo que nos dice McGuigan, con estos otros elementos, ¿no? De la claridad en forma de pregunta y es la posibilidad de ser investigado, que finalmente esto tiene que ver con la viabilidad y la forma de pregunta con las preguntas de investigación. Bueno, y después hablando de los alcances de investigación, por ahí nos explican que existen pues básicamente cuatro, ¿no? Cuatro alcances de lo que podemos lograr con una investigación. Puede ser un alcance más bien exploratorio, ahorita lo explicamos, descriptivo, correlacional y explicativo. Por ahí González, es González en el texto de González donde podemos ver que eh, este alcance del estudio tiene que ver con la complejidad, ¿no? Hacia dónde queremos dirigir nuestro estudio y qué tanto podemos averiguar, ¿no? Si es algo que apenas está en proceso, si es algo que solamente queremos decir cómo está funcionando, qué es lo que está pasando, o si queremos relacionar una variable con otra. Y finalmente lo más complejo, dicen ahí en este texto, puede ser un alcance explicativo, ¿no? O sea, identificar las causas de un fenómeno o de un hecho. Vamos a ver uno por uno rápidamente. En el estudio exploratorio, nos dicen Hernández, Sampieri y Mendoza, se llevan a cabo cuando se estudian fenómenos y problemas nuevos, tal vez desconocidos o poco estudiados, y que incluso puede ser poco estudiados en alguna región o en alguna zona geográfica, ¿no? Puede ser que se haya estudiado mucho, por ejemplo, algún tema en Estados Unidos o en otros países, pero en México a lo mejor falta un estudio, ¿no? O en otras universidades, pero hay universidades en las que se ha hecho poco. El caso de los hermanos de niños con autismo se ha estudiado mucho, por ejemplo, en Estados Unidos, en Inglaterra, en Canadá. Sin embargo, en México había poca información. Hasta ahora ya está averiguando más, pero en su momento era un estudio exploratorio, ¿no? Así que aquí hablamos, por ejemplo, también de, como ejemplo, de hermanos de niños con altas capacidades intelectuales. Actualmente también falta información al respecto, qué pasa con ellos, sobre todo desde la parte psicoeducativa, ¿no? Necesitarán apoyo, necesitarán ayuda, o a lo mejor no. Sería interesante, pues, ¿no? Conocer, pero es algo nuevo o relativamente nuevo, poco conocido, ¿no? En el caso del estudio descriptivo, la finalidad es especificar propiedades, características, conceptos, fenómenos variables en un contexto determinado, ¿no? Aquí espero que se alcance a ver un poco y si no me avisan y ya le corregimos después, pero es la opinión de los alumnos de nivel superior acerca de las actividades en línea durante el confinamiento por pandemia, ¿no? Queremos saber cuáles eran las características de estas actividades en línea,
qué era lo que decían los alumnos al respecto, cómo hacían las actividades de los profesores, y por tanto así podemos identificar qué era lo que pasaba en estas situaciones de pandemia, ¿no? Pero es la descripción solamente, ¿no? No queremos hacer un análisis profundo ni explicar por qué sí o por qué no queremos explicar causas, simplemente describir, conocer cuáles eran esas actividades y por tanto también cuál era la opinión de los alumnos, ¿no? Acerca de estas actividades. En el caso del estudio correlacional, podemos ver que se intenta asociar conceptos, fenómenos o hechos o variables, ¿no? Y a su vez, pues se miden estas variables en términos estadísticos, ¿no? Aquí tendríamos que acotar tal vez que la cuestión de correlación pues tiene un fin, sí, estadístico, pero en lo esencial es ver si es que hay una asociación clara, ¿no? entre ellos y que a veces la cuestión estadística nos ayuda a comprobar si es que esa relación sí es completamente clara, ¿no? Por ejemplo, aquí esta relación entre el formato de textos, ¿no? Digital y impreso, eh, y la comprensión de lectura en alumnos universitarios, hay que ver, ¿no? Y hay que medirlo, hay que medir estadísticamente la comprensión lectora primero y por otro lado, cómo se puede evaluar estos formatos de textos, ¿no? Digital o impreso, y hay que asociarlos, ¿no? ¿Cuál de los dos formatos nos da una mejor comprensión de lectura en alumnos universitarios, ¿no? Pero en términos estadísticos tendríamos que verificarlo, ¿no? En términos generales podemos decir, pues a lo mejor hasta ustedes lo están pensando en este momento, ¿no? Si yo tengo un texto impreso, creo que comprendo mejor los textos, ¿no? Esos textos. Si tengo un formato digital, no lo comprendo tanto, como que me distraigo, que si la luz y otras cosas, pero eso hay que señalarlo de manera estadística, ¿no? Y en una población relativamente grande o un muestreo estadísticamente confiable, para poder obtener conclusiones, ¿no? Conclusiones claras. No es tan sencillo hacer un estudio correlacional, por eso aquí necesitamos de la estadística. Y en el caso de los estudios explicativos, aquí se busca establecer las causas de los sucesos, entonces ya se vuelve todavía más complejo, ¿no? Explicaciones, por ejemplo, explicaciones del rendimiento académico de alumnos universitarios durante el confinamiento por pandemia, ¿no? Cómo les iba, por qué les iba como les iba, ¿no? Cuáles son las causas de que algunos aprendían de una manera, algunos aprendían de otra, cuáles eran las razones por las cuales a lo mejor algunos alumnos dejaron la universidad, a lo mejor las razones por las que algunos alumnos rindieron mejor durante estas actividades en línea, ¿no? Todo eso se tendría que explicar de manera muy clara, muy precisa y también de manera estadística, porque se trata de entender el fenómeno en todo lo complejo que puede haber al respecto. ¿Sale? Entonces ahí están los alcances, ahí está el planteamiento del problema en general, solamente algunas consideraciones finales. Primero, el planteamiento del problema, mejor dicho, nos puede ayudar al avance de la psicología, tener claridad en por qué es un problema, si nos falta información, si no nos falta información, si hay estudios contradictorios, ¿no? O si es que es un fenómeno que todavía no está explicado en su totalidad, ¿no? Eso puede ser algo muy importante que nos va a ayudar al avance de la psicología. Así que vayan pensando en algunos de los temas que hay en psicología o que se busca hacer como parte de un ejercicio de investigación, ya sea como un ejercicio parte de sus clases o parte de algunas actividades académicas que están en proceso. Vayan pensando si estos temas realmente nos ayudan a generar más información para la psicología, ¿no? Si es el caso de las clases presenciales o clases virtuales, si es el caso del rendimiento académico por el consumo de café, por ejemplo, ¿no? Algunos buscan asociar que tanto si consumimos café mejora o no el rendimiento académico, por ejemplo, ¿no?
Y hay así varios temas que podríamos revisar y que podemos ver qué tanto nos pueden aportar a la psicología. Por otro lado, hay que evitar eso que le llaman el callejón sin salida, ¿no? Que es cuando se obtienen datos contradictorios, ¿no? Si ya existen estudios que apoyan una parte u otra parte, entonces a lo mejor eso no nos lleva a nada, ¿no? Se aporta información para un lado, pero hay que ver qué pasa con el otro lado. Entonces nos quedamos, pues básicamente, en esto que le llaman el callejón sin salida. Finalmente, el alcance de investigación sí depende del conocimiento actual que se tiene del problema, ¿no? Si no hay tanta información, lo podemos plantear como un estudio exploratorio, pero a lo mejor también puede ser planteado de manera descriptiva, ¿no? Por ejemplo, aquí nos dice que una investigación sí puede tener varios alcances, ¿no? Puede ser exploratoria y descriptiva también, ¿no? Puede ser exploratoria, descriptiva y además correlacional, si es que ya se animan a hacer algo más complejo, ¿no? Y también puede ser explicativa. Entonces, depende también del propósito que define el investigador, ¿no? Ustedes, si quieren hacer una investigación, pueden plantear ese propósito y de ahí plantean el alcance de su investigación. Así que ustedes tienen mucho que aportar seguramente con sus temas, con sus trabajos, con lo que ustedes quieran averiguar, pero tengan en cuenta que este planteamiento del problema nos puede ayudar mucho en la psicología y que el alcance de investigación puede ser más complejo según lo planteen, ¿no? Ninguno de estos es el mejor, eso hay que aclararlo también. Todos son valiosos. Lo importante es que el propósito sea muy claro, ¿no? ¿Hasta dónde quieren llegar? ¿Quieren describir? ¿Quieren relacionar variables? ¿Quieren explorar un nuevo tema? ¿O quieren explicar las causas de algo? Eso lo pueden verificar. ¿Vale? Muy bien. Bueno, pues hasta aquí llega este video. Espero que les sea de utilidad. Muchas gracias por su atención y pues nos encontramos por ahí. Hasta la próxima. Muchas gracias.